Buenos días con todos. El tema que voy a desarrollar el día de hoy se titula Diseño de un cebador de amplificación isotérmica medida por horquillas LAMP de PFR364 para la detección de Plasmodium falciparum. Este trabajo se enmarca en lo que viene a ser mi tesis de licenciatura que voy a presentar en la Universidad Nacional de Piura. Siguiente. Que busca desarrollar nuevas técnicas para el diagnóstico de malaria. La malaria es una enfermedad potencialmente mortal que es causada por parásitos del género Plasmodium, los que son transmitidos por vectores hembra infectados del género Anopheles. Esta enfermedad, con un diagnóstico oportuno y preciso, puede ser prevenible y curable. Actualmente se conocen 5 especies que parasitan al ser humano, de los cuales Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax son los reportados en el Perú. Siguiente. La malaria se encuentra en las zonas tropicales del mundo y es una enfermedad que tiene bastante importancia, ya que es devastadora en la salud pública. El año 2016 se reportaron 216 millones de casos a nivel mundial, y a pesar de que la incidencia se ha reducido y el número de países que reportan casos autóctonos han pasado de ser 108 en el año 2000 a 91 en el 2016, vemos que la situación en el Perú es algo distinta. Siguiente. En el Perú se reportan, como ya dije, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, siendo Plasmodium vivax el parásito que tiene la mayor cantidad que se presenta en la mayor cantidad de casos. El número de casos en el Perú, en el año 2017, a la semana epidemiológica número 22, ha llegado a ser cerca de 20.000 casos. Y el año 2016, 60.000 casos, lo cual es bastante elevado, y vemos que este número estos casos se encuentran concentrados en la región nororiente del país, específicamente en el departamento de Loreto. Siguiente. Loreto representa el 95.2% de estos casos a nivel nacional. A la semana 50, en el año 2017, se reportan 50.000 casos. Vemos que esta enfermedad, desde el año 1994 más o menos, ha cobrado bastante importancia, teniendo un número de casos variable, pero manteniéndose bastante elevados. Programas como el programa de control de malaria en las zonas fronterizas de los países andinos, también llamado PAMAFRO, que se implementó en el año 2016, obtuvo buenos resultados, reduciendo la cantidad de casos hasta 11.000 en el año 2010. Sin embargo, como esto se ha descontinuado, a partir del año 2012 vemos que los casos nuevamente se incrementan hasta llegar a 60.000, 50.000 casos, y esto se mantiene. Siguiente. Entonces, en este panorama en el que vemos que estos programas sí pueden ser efectivos para el control de la malaria, en abril del año 2017 se aprobó el programa Malaria Cero en la región de Loreto, el cual se presenta como un programa para la eliminación de la malaria en la región amazónica entre los años 2017 a 2021. Esto comprende 3 fases. En la primera fase, que es de control, lo que se busca es reducir en un 70 a 90% los casos de malaria en un escenario de alta y mediana endemicidad, donde se van a usar estrategias y técnicas que han probado ser efectivas en programas anteriores como el PAMAFRO. En la fase 2, que es hacia la eliminación de la malaria, lo que se busca es el diagnóstico y tratamiento de los individuos asintomáticos. De esta forma, estos que constituyen reservorios de parásitos y mantienen la transmisión de la enfermedad, se puede emprender el camino hacia lo que es la eliminación de la malaria. Y en la fase 3 es la eliminación de la malaria residual, focos que puedan haber quedado. Esta técnica LAMP viene a entrar en lo que es la fase 2, en la eliminación hacia la malaria, ya que se necesitan de nuevas herramientas, en este caso moleculares, que puedan ser más sensibles que las utilizadas en la fase 1, tanto para diagnosticar y poder tratar a estos individuos asintomáticos.
que muchas veces son los submicroscópicos. Siguiente. Para explicarles un poco de qué se trata esta técnica LAMP, fue descrita en el año 2000 por Notomi y colaboradores y traducida al español significa amplificación isotérmica mediadas por horquillas. Sus principales características es el uso de una polimerasa de ADN que tiene una capacidad de desplazamiento de la hebra. Se utilizan 4 cebadores como mínimo, los cuales le va a conferir a la técnica mayor especificidad, ya que se pueden reconocer en el target hasta 6 regiones. Y estas dos características van a formar una estructura final muy particular que es similar a una coliflor, que va a estar formado por el target deseado de distintos tamaños. Siguiente. Ahora, las características que tiene un primer o un cebador que es diseñado para este sistema LAMP, en primer lugar son 4 cebadores, como mencioné, son un cebador forward interno, un cebador reverse interno, el que se va a llamar FIB y VIP respectivamente. El FIB va a contener a la región complementaria a F1 y a la región F2, y el VIP lo mismo, pero con las regiones complementarias B1 y la región B2. Vemos ahí en la secuencia target lo que son las 6 regiones que les mencioné que pueden ser reconocidas por estos cebadores, y los 2 cebadores restantes son los externos F3 y B3. Hay parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño de primers, como son el valor de TM, la estabilidad del contenido de GC y el tamaño del target. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta y es bastante importante en el diseño de un primer LAMP, es la distancia entre los mismos. Lo reportado por Notomi y también lo que se usa lo que utilizan el software que se usó para este diseño fue la distancia, 2 puntos, la distancia entre el cebador externo F3 y el F2, que puede ser de 0 a 20 pares de bases, y la formación del loop, que debe formarse con 40 a 60 pares de bases. Asimismo, el tamaño del target que recomienda Notomi en su paper es de 130 a 200 pares de bases y puede variar, pero no exceder los 300 pares de bases. Otra cosa que puedo mencionar es que el valor de TM, de temperatura de melting, va a caer entre los 60 y 65 grados centígrados. Sin embargo, un pequeño detalle es que los cebadores externos van a tener una temperatura ligeramente menor que los internos para poder favorecer la hibridación de los cebadores internos antes que los externos y así puedan ser desplazados por los mismos. Siguiente. Entonces, esta tecnología se va a aplicar al diseño teniendo como target el gen PFR364. Este gen fue descrito en 2011 por demás y colaboradores en un estudio de data mining en el que revelan una región de 1538 pares de bases correspondientes a este gen PFR364 que se encuentra en 14 a 41 copias en el genoma del parásito, en la región subtelomérica de los cromosomas, pudiendo encontrarse como mínimo una copia en cada uno. Entonces, este factor es la mayor ventaja que tiene este gen por sobre el gen 18S RNA ribosomal, que es uno de los más utilizados en los métodos de diagnóstico para malaria, el cual simplemente está de 5 a 8 copias en el genoma del parásito. Siguiente. Ahora, sobre lo que hemos hecho, siguiente. La primera etapa fue el alineamiento de este gen con secuencias extraídas de la base de datos del NCBI. Estas fueron alineadas con el software Mega 7 utilizando la herramienta bioinformática Muscle y podemos ver que se forman 2 subfamilias, lo cual también es descrito por demás y colaboradores. Siguiente. Y así ver un porcentaje de similitud en este locus. Para la primera subfamilia de 65.8% y para la subfamilia 2, 39.49%. En la segunda etapa, que fue el diseño de primers, se utilizó el software
Primer Explorer V5, el cual trabaja basado en la información del target que uno ingresa y tiene los requerimientos para el diseño de Primer LAMP que he mencionado antes. Entonces lo que se hizo fue, esta región de 1538 pares de bases se ingresó en el programa y se generaron sets de cebadores para ser analizados. Siguiente. Este es un mapa de la región del locus de PFR 364 y vemos que se encuentra, los primers que nos genera el programa se encuentran en la región central de este locus, en la subfamilia 1 específicamente. Siguiente. Los sets de cebadores generados por Primer Explorer fueron 5 y fueron seleccionados para ser analizados en sílico con programas bioinformáticos como OligoAnalyzer para ver la formación de homodímeros, heterodímeros, siguiente, y otras estructuras secundarias como Herping. Si bien vemos que estas estructuras se pueden dar, el delta de G que presentan no hace muy favorable la formación y estabilidad de dichas estructuras. Asimismo, observamos que el extremo 3' que debe mantenerse libre lo está, lo que va a impedir que la polimerasa de ADN sintetice estas estructuras. Okay. El herping o estructuras secundarias, lo mismo, no son muy estables. Siguiente. Y el análisis de especificidad hacia el target se realizó usando Primer BLAST. Entonces, estas son las características de los primers que fueron seleccionados luego de todos estos análisis de homodímeros, heterodímeros y herping. Siguiente. Y cabe resaltar que estos primers han sido utilizados en un modelo ensayo preliminar de LAMP colorimétrico en el que vemos el resultado positivo como de color rosa y el resultado negativo de incoloro color naranja pálido, perdón. Y vemos que el límite de detección al que llega es de 50 parásitos por microlitros, en donde, ¿puedes regresar? Sí, gracias. De 50 parásitos por microlitros, lo que es algo importante ya que la microscopía, el diagnóstico por microscopía puede llegar a 50 parásitos por microlitros en las condiciones ideales y con un microscopista muy experto. En otros casos, como por ejemplo condiciones de campo u otros factores como la preparación de la lámina o el mismo equipo que se esté usando y la inexperiencia, este límite de detección para microscopía va a ser mayor a 100 parásitos por microlitros. Entonces, esto es algo importante y que puede seguir y que vale la pena seguir analizando. Como conclusión, este set de cebadores cumple con los requerimientos reportados para ser utilizado en este sistema LAMP y ha demostrado resultados favorables en un ensayo preliminar de LAMP colorimétrico. Los agradecimientos para este trabajo que fue llevado a cabo gracias al financiamiento del proyecto Círculo para la implementación de una plataforma de diagnóstico molecular diferencial y TICS para la vigilancia de Zika, dengue, chikungunya y malaria, dirigido por Oscar Nolasco, por el proyecto Framework Agreement 4 por parte de la corporación belga, coordinado por la doctora Dionisia Gamboa, y con la colaboración de los Centros Internacionales de Excelencia para la Investigación de Malaria, coordinado también por la doctora Dionisia Gamboa. Gracias.